Bendiciones, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos dirigimos una vez más para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, que nos tiene con vida y aún podemos seguir compartiendo el mensaje a muchos lugares. Y aquellos que aún no conocen al Señor y aquellos que desean escuchar estos mensajes, puede verlo por redes sociales. Vamos a compartir un mensaje de parte de nuestro Señor. Vamos a orar primeramente para que sea Él el que nos dirija y nos guíe en medio de su palabra. Padre eterno, Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta hermosa tarde, Dios, me quito yo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que enseñe a través de tu palabra, Dios. Padre celestial, solo tú, Señor, tienes la sabiduría y la inteligencia para entender muchas cosas y darnos a conocer, Señor, tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y en cada alma, Señor, y pueda hacer, Padre de la gloria, un efecto en cada vida, Señor, y que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Santiago, capítulo 1. Santiago era un siervo de Dios, del Señor Jesucristo, y a las 12 tribus que están en la dispersación, le dice salud. Pero vamos a un versículo muy importante, capítulo 1, versículo 19. Dice la palabra del Señor: sed hacedores de la palabra. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, nos habla Santiago, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la libertad, y persevera, y ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. Vemos la palabra del Señor, como Santiago nos habla en esta epístola, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a escudriñar las escrituras, la misma palabra te va dando a ti, a nosotros, un conocimiento, una inteligencia mayor que antes no teníamos, porque de repente estábamos haciendo las cosas en nuestra propia opinión, siendo sabios en nuestra propia opinión. Y cuando la palabra dice sed hacedores de ella, para que en ella haya frutos, se vea la obra, tiene que ser aplicada. Entonces Santiago le habla a cada uno de esta manera, porque tenemos que entender que la palabra no va a ser un efecto si yo no la pongo en obra. Primero tengo que ser oidora de la palabra, pero también tengo que ser hacedora de ella, porque ella misma me dice que no podemos ser oidores olvidadizos, que la palabra se nos olvida en el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Y hay veces que cuando llegan esos momentos de tentación o de la prueba, usted sabe que la prueba viene de parte de Dios, y para que ella haga una obra perfecta en nuestras vidas, tenemos que aceptar lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y allí en medio de esa prueba, decirle: yo te creo, Señor, de que si paso por esta prueba, tú eres aquel que me ha dado la fe, la esperanza para esperar en ti. Esperaré pacientemente en Jehová. Entonces nosotros, cuando vemos pruebas, sabemos que Dios nos prueba
porque Él no nos tienta, Él nos pone prueba para conocernos, para vernos si nosotros estamos creciendo espiritualmente, si estamos siendo hacedores de esa palabra que muchas veces predicamos, pero que muchas veces olvidamos. Y cuando viene una prueba, nosotros tenemos que recordar la palabra que el Señor nos dio, porque si no hay una obra en ella, entonces somos olvidadizos de lo que Dios nos ha dicho. Entonces Santiago habla en el versículo 12, pruebas y tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida y que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha conocido la luz, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias primicias de sus criaturas. Entonces nosotros tenemos que entender muchas cosas. Recuerdo muchas veces cuando yo escuchaba los mensajes y me llamaba la atención porque yo decía, bueno, esta parte necesito yo en mi vida, porque tengo que cambiar esta parte, porque tengo que ser hacedora de la palabra de Dios. Y cada vez que llegaba un mensaje a mi vida, yo decía, tengo que cambiar esto. Cuando entendí muchas veces que aún empecé los caminos del Señor y no me había casado, cuando la palabra llegó a mi vida, que necesitabas arreglar esto en mi vida, yo enseguida lo hice, porque necesitaba ser hacedora de esta palabra para recobrar una vida en mí, porque era para mi bien, era para hacerme a mí crecer espiritualmente. Y hacedor de la palabra es aquella persona que ve el fruto y la obra que Dios está haciendo, y hay cambios en esa persona y se nota la diferencia en esas personas. Entonces, y no es para gloria del hombre, amado iglesia, sino para la gloria de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Son cambios que humanamente no lo podíamos hacer porque no teníamos un espíritu que nos guiara, no teníamos esa convicción en Dios, no teníamos esa palabra que llega a nuestra vida para cambios. Y yo empecé a cambiar muchas cosas y le pedí al Señor mucho que me ayudara a cambiar, porque tenía que ser hacedor de esta palabra, porque era para mi bien, era por mi alma, era para mi salvación, era para llevarme a una estatura de un varón perfecto, y aún sigo caminando y le sigo pidiendo a Dios por todas estas cosas. Pero la palabra no podemos olvidarla. Si el Señor dice que la tentación no viene de Él, sino viene de parte de Satanás, entonces nosotros tenemos que saber muchas veces y darnos esta parte de dónde viene, meditar en qué estoy haciendo, por qué esto ahora, por qué ha llegado esta tentación a mi vida, y yo qué tengo que hacer. Dice la palabra, resiste al diablo y huirá de ti. Entonces nosotros no podemos caer en tentaciones cuando muchas veces el Señor nos ha hablado que la tentación no viene de parte de Él, como se lo acabo de leer. Dice que Él no puede tentarnos, porque esa es una obra del mal. Y Dios es bueno, y las cosas que Él quiere para nosotros son cosas buenas. Y entendí muchas cosas porque a través de la sabiduría que Dios nos da, por eso Salomón pedía sabiduría, porque él no sabía, él podía dirigirse al pueblo en sabiduría, tenía que dirigirlo en sabiduría. ¿Cómo iba a ser él para dirigir al pueblo? ¿Y cómo iba a ser él para dirigir su propia vida? Entonces, Salomón lo primero que pide era sabiduría. Y el Señor dice en su palabra que el que está a falta de sabiduría, pídala al Señor, y Él la dará. Y le llevamos a un mensaje importante de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Cada palabra que usted escuche,
póngala en obra para que vaya creciendo esos frutos del Espíritu Santo en usted y en mí. Porque esos frutos nos darán a nosotros una vida diferente, una vida que no es igual a la vida mundana del mundo en que nosotros vivíamos, creyendo en que en lo que nosotros vivíamos era lo correcto. Pero estábamos equivocados y empezamos a enderezarnos, porque en verdad para llegar al reino de Dios tenemos que ser disciplinados por Dios. Y muchas veces cuando hay una disciplina de parte de Dios, no nos gusta, porque cuando el Señor nos habla de que no cometas adulterio, no cometas esto, no cometas la fornicación, no cometas hurto, no cometas, y decimos, pero todo es para mí. No, es que Dios quiere que nosotros cambiemos. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque la sabiduría viene de Dios y eso nos va a hacer a nosotros inteligentes. Cuando veo la enseñanza, cuando Daniel, lo primero que Nabucodonosor le pidió fue que fuera un hombre sabio, porque aún los sabios que tenían y los adivinos no le podían decir nada sobre el sueño que él había tenido. Pero cuando él se refiere a que la persona que él iba a contar ni el sueño lo sabía Nabucodonosor. Él no sabía ese sueño. Pero el sueño de Daniel tampoco lo sabía, sino cuando él llega allá, él resistió a la tentación, porque él le dice que no quería comer de la comida que comía el rey, porque no quería su cuerpo ensuciarlo, no quería ver manchas en su cuerpo, y él pidió a un hombre de sabiduría, hombre inteligente, que le pudiera decir este sueño, porque ni los adivinos ni los sabios, en su propia opinión, ninguno de ellos pudo decirle el sueño al rey. Pero fue importante cuando él vio esas cualidades en Daniel. Daniel era sabio, tenía sabiduría, tenía inteligencia, tenía el conocimiento de lo cual el rey estaba pidiendo. Nosotros nos van a pedir mucho, nosotros tenemos que ser sabios y no sabios en nuestra propia opinión. De repente creemos que como actuamos es lo correcto. Por esto estos sabios no pudieron decirle el sueño, porque ni siquiera ellos lo sabían, ni siquiera el rey sabía ese sueño. Pero llegó el momento en que Dios le mostró a Daniel ese sueño, y él sí lo pudo decir, interpretar. Pero Daniel se guardó. Daniel no comió de la comida del rey, ni bebió del vino del rey. Él resistió a eso. Por eso dice, resiste al diablo y huirá de ti. Si nosotros sabemos que muchas cosas a Dios no le agradan, tenemos que poner atención en todas las cosas que estamos haciendo y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para cómo llevar esto adelante. Dice la palabra del Señor en Proverbios 5, del 1 al 2, Salomón habla de una advertencia contra el pecado sexual y le dijo: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, e inclina tu oído para que guardes consejos y tus labios conserven ciencia. También dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este libro contiene abundante sabiduría en Proverbios, práctica para la vida diaria nuestra. Y vemos una amplia diferencia entre los que son sabios, es decir, que aquellos que escogen según la sabiduría de Dios, y el estilo de los insensatos es diferente, porque mire, si nosotros escogemos conforme a la sabiduría de Dios, en hacer la palabra de Él una obra en nosotros, habremos tenido esa sabiduría que viene de parte de Dios. Pero también le habla a los insensatos. Hay quienes obran a su manera y por lo tanto siguen el camino equivocado que lleva a la destrucción. Y esas son personas insensatas que no aplican la palabra de Dios.
La palabra de Dios tenemos que aplicarla en nuestras vidas porque son consejos de personas que dieron su mejor testimonio a nuestras vidas, que dejaron su palabra, nos dieron ese testimonio por sus actos, nos dieron ese testimonio que hubo cambios en ellos y ellos cayeron muchas veces en pecados, sí, pero tuvieron personas que le confrontaron a ellos y ellos recibieron nuevamente la palabra y la pusieron en obra y siguieron adelante. Es como usted y yo, podemos caer en medio de todas las cosas que hay, en tentaciones, pero no podemos quedarnos creyendo en esto, porque esto no viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios, y cuando viene una tentación a mi vida, yo tengo que hacer un alto. Esto no es de Dios, esto viene de parte de Satanás. Por ende, yo tengo que buscar sabiduría. Yo no voy a caer en esto. ¿Por qué? Porque no viene de parte de mi Dios. Ensucia mi vestido. No es conforme a la voluntad de Dios y no viene conforme a la palabra de Dios, porque ya Dios nos dice, resiste al diablo. Ya tengo que resistir a la tentación, como Daniel lo hizo cuando fue ante el rey. Él resiste a esto. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento. Estos hacedores, Santiago nos dice que seamos hacedores de esta palabra. Porque, por eso él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que ser hacedores, iglesia del Señor, personas que me escuchan. Tenemos que ser hacedores de la palabra para que crezca el Espíritu Santo, para que crezca en nosotros esa obra perfecta, para que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Creemos que si nosotros seguimos creyendo en lo que nos olvidamos de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos, porque estamos poniendo a la palabra en último lugar, porque creemos, no, Dios me perdona, sí, Dios nos va a perdonar, pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir en lo mismo? Tenemos que haber cambios en nuestras vidas. Mire, cuando llegó un momento, y le cuento este testimonio para la gloria y la honra de Dios, y dice la palabra del Señor, yo llegué a un momento en que tenía falta de perdón en mi vida, y como tenía un corazón duro, de carne, todavía no estaba, la obra estaba, todavía no se había efecto en mí, y yo decía, Dios mío, esto es fuerte. Y yo le decía, Señor, dame sabiduría tuya, porque humanamente no puedo. Entonces, constantemente yo pedí al Señor. Y cuando llegó un momento en que yo fui a compartir la palabra del Señor a un hogar, que siempre voy a donde mi suegra, que siempre compartimos el mensaje, llega ahí una persona que por años, por 5 o 6 años, tenía discordia con ella, pleitos con ella, problemas con ella. Y un momento llegué y cuando no sabía que ella iba a estar allí. Y el Señor siempre nos manda a perdonar y no hacemos la obra que el Señor nos manda a hacer. Y llegué en ese momento y encuentro a esa persona sentada allí y yo voy a dar el mensaje. Cuando yo voy a dar el mensaje, el Señor me dice, primero ponte a cuentas. Y lo sentí en mi corazón y dije, Dios mío, ayúdame. Y cuando en ese momento yo iba a dar el mensaje y esta palabra me habló a mí misma, porque no podemos solamente ser predicadores y no tenemos práctica en la palabra de Dios. Y en ese momento yo dije, yo voy a practicar tu palabra, Señor, porque no puedo predicar un evangelio del cual no estoy viviendo. No puedo contradecir tu palabra, no puedo ser hacedor de las cosas malas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vi a esa persona, le digo, antes de compartir el mensaje, le digo a todos los que estaban, voy a ponerme a cuentas con Dios y a cuentas con una persona del cual por años he tenido problemas con ella. Y yo llegué y le pedí perdón a la persona antes de compartir el mensaje. Y cuando yo le pedí perdón a la persona, entendí muchas cosas y sentí una paz en mi corazón, porque ya no vivía el hombre en mí. Y esa persona nos perdonamos, nos dimos un abrazo y seguimos adelante. Hoy día, para la gloria y la honra de Dios, esa persona donde hay este grupo de apoyo, hoy actualmente,
hoy ella está ahí congregándose con nosotros, porque vio algo diferente. Cuando tú haces algo diferente, es para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado, para que, dice la palabra, que el humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Entonces nosotros ponemos la palabra en obra para que haga un mayor efecto en las personas. Imagínense que yo haya dado el mensaje y estoy hablando de falta de perdón, y la persona escucha el mensaje, ella va a decir, ¿cómo ella va a hablar de falta de perdón y todavía no perdona? Y ella me está diciendo a mí que perdone y ella no perdona. Entonces nosotros muchas veces tenemos que poner esto en obra. La palabra no se puede olvidar, porque ella va a hacer una obra en mí, para mi alma, para nuestro camino, para tener un camino prudente, para tener un camino directo a Dios, porque son obras que cambian nuestro ser, son obras que hacen una diferencia entre lo que es el mundo y lo que somos nosotros como cristianos, como creyentes, amada iglesia del Señor. Y tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Si estamos predicando ese evangelio, entonces seamos hacedores de él. Y hay palabras que nos llevan y nos confrontan, porque tenemos que ser disciplinados por Dios para llevar un mejor mensaje para la gloria de Dios. Y que veamos que las personas también sean impactadas por ese cambio que Dios ha visto en nuestras vidas y que Dios ha hecho a través de nuestras almas. Y cada día ser mejores. Somos imitadores de Cristo, y Cristo no anda en discordia con nadie, ni en pecado. Cristo es limpio, y Él nos dio su Espíritu Santo para cambios, para limpiarnos, para hacer una diferencia entre lo que es el mundo y lo que somos en Cristo Jesús. Y hay que cambiar muchas cosas. Nuestras mentes podemos tener un conocimiento errado y nos hacemos nosotros mismos daños espiritualmente, en nuestras propias opiniones, en nuestros propios conceptos que por años hemos practicado y que no hemos puesto por obra. Pero ya es tiempo de ponerlo en obra, porque estamos escuchando que Cristo viene pronto y todavía no estamos haciendo lo correcto. Tenemos que poner la palabra en obra para que haga un mayor efecto en nuestras vidas y cada día ser mejores. Esto, cuando usted soporta la tentación, se refiere a los que perseveran con paciencia y permanecen firmes frente a la dificultad, que salen victoriosos a las presiones de la prueba y que reciben la recompensa de su fidelidad. Dice, el que se cree religioso, la religión pura, estos son los únicos dos versículos en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra griega, trescos: religiosidad externa o superficial. La religión pura se manifiesta exteriormente a través de actos sinceros de bondad, compasión y pureza personal, además de permitir que uno permanezca sin contaminarse con el sistema mundano. Pablo describe las acciones de los cristianos como amor nacido de un corazón puro y de buena conciencia. Primera de Timoteo 5:1. Entonces nosotros pongamos esta palabra en obra, amados del Señor. Seamos imitadores de la palabra del Señor. Le exhorto a que seamos imitadores de ella, a que vivamos a ser hacedores de esta palabra, para que haga un mayor efecto en mi vida. Nosotros vamos a seguir orando, pero cuando uno ora, yo le digo, Señor, cámbiame, pero yo tengo que cambiar algo. Yo voy a poner una parte y Dios va a poner otra parte. Señor, cámbiame, transfórmame, límpiame, pero yo también tengo que poner de mi parte para que el Señor limpie, para que el Señor me transforme, para que el Señor me redarguya, me corrija, me discipline mi vida. Yo pongo una parte y Dios hace la otra. Cuando hay corazones sinceros, humildes delante de Él, Él los conoce, porque Él conoce vuestro corazón. Con qué sinceridad le estamos pidiendo a Dios un cambio, una transformación en nuestro ser, en nuestras almas. Cada día seamos oidores, pero no olvidadizos.
sino oidores que hacemos la palabra del Señor. Firmeza en nosotros, firme, que nada nos mueva, que todo lo que sea tentación digamos no al diablo, porque todo eso viene de parte de Satanás. Toda tentación no viene de parte de Dios, porque Dios no es malo, Él es bueno, y Él quiere que usted y yo seamos buenos y seamos hacedores. Cada vez que usted crezca, crecen otros al cual usted le dirige. Cada vez que usted se limpia, otros serán limpios. Cada vez que usted se guarda para la gloria de Dios, otros también se guardarán. Porque son testimonios del cual Jesús nos dejó escrito, de que tenemos que guardar los mandamientos de Él. Como lo dice su palabra, Dios lo dejó establecido a través de las tablas de Moisés, para que seamos practicadores de esos mandamientos que Dios nos ha dejado. Y seremos mejores hacedores en la palabra de Dios. Y seguiremos aún siendo transformados a una mayor sabiduría, no del hombre, sino de Dios. Porque humanamente no somos sabios. El hombre en su sabiduría va a tener equivocaciones, porque nadie lo va a cambiar, y él es así. Y se va a equivocar, y su camino él cree que es perfecto, pero son caminos de muerte. Por eso la palabra nos habla que los caminos del hombre son caminos de muerte, porque son caminos del cual no van conforme a la voluntad de Dios, que son caminos que por su costumbre, de sus padres, por su religiosidad, nos llevan a esos caminos, y que nos llevaron por años a esos caminos. Pero ahora, como somos conocedores de la palabra del Señor, ya los caminos cambiaron. Ya no somos iguales a seguir pensando en lo que el mundo piensa. Ya somos diferentes. Yo no puedo llevar a contienda y a ira con nadie, porque ya Dios me separó para su buena obra. Ya no podemos discutir entre hermanos, porque el Señor dice: amémonos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y si yo no perdono a mis hermanos, Dios tampoco podrá perdonar mi vida. Porque nosotros tenemos que practicar lo que predicamos. Si el Señor nos está diciendo perdona, tenemos que perdonar. Porque esto es una obra que Él va a hacer en nosotros. Si yo perdono, Él hará su obra. Pero si yo no perdono a nadie, Dios no puede hacer una obra del cual yo no quiero que Dios haga. Entonces, practiquemos las buenas cosas del Señor, la buena voluntad de Dios, las buenas obras. Y no es por obra que seremos salvos. Por eso Él dice en su palabra que no es por obra para que nadie se gloríe, y no para que nadie se jacte. No es por obra. Cada obra nos va a santificar, cada obra nos va a hacer fieles a Dios, y cada obra dará testimonio de Jesús. Cada obra buena que hagamos para la gloria de Dios dará testimonio de Jesús. Porque ahora Jesús gobierna en nuestros corazones, gobierna en nuestras vidas, y ya no somos gobernados por el mundo, sino por Dios. Y cuando Jesús empieza a gobernar nuestras vidas, ya hay cambios radicales, del cual ya no puedo caer en tentaciones humanas como carne, porque ya el Señor me ha separado para toda buena obra. Cada día seamos mejores. Les animo, iglesia del Señor, les exhorto para que esta palabra que Dios nos ha dado con tanto amor, la practiquemos y sea de buena obra para nuestras vidas primeramente, porque la palabra primero llega a nosotros, corrige en nosotros, redarguye en nosotros, y luego se expone a otras personas para que hagan los cambios en ella que ha hecho en nosotros. Si somos imitadores de Cristo, imitemos a Cristo como nuestro Salvador, y que cada día haya cambios en nosotros por Él. La sabiduría pidámoslas a Dios, que cada día cambiemos, que no es como nosotros queremos, sino como Dios dice. Si el Señor le dice predica el Evangelio, tenemos que ser hacedores de la palabra cuando Él dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor nos manda. Y para crecer en sabiduría,
tenemos que ir para llevar esa sabiduría a nuestras vidas y seamos inteligentes para que estas cosas, cuando lleguemos al trono de Dios, no haya nada en contra de nosotros, sino que seamos aprobados todos por Dios. Viviendo una palabra de vida en nosotros, de aliento y de esperanza. Iglesia, el Señor les ama mucho y cada consejo que nos da a nosotros lo compartimos con cada uno de ustedes para que cada día sigamos creciendo. Tanto crecemos nosotros espiritualmente, porque Dios aún sigue trabajando en nosotros. Aún no somos perfectos, seguimos corriendo esta carrera y todavía el Señor sigue limpiando nuestros caminos y sigue trabajando y haciendo una obra perfecta, porque no vinimos de perfección. Nosotros caminamos imperfectos cuando no conocíamos al Dios de la perfección. Y el Dios que perfecciona es Jesucristo, el único que nos ama y que nos da ese amor para amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Si yo amo a mi prójimo, tengo que darle la palabra de salvación, porque lo amo, porque no quiero que se pierda y quiero que llegue a la vida eterna. Y si Él logra llegar buscando esa palabra en Dios, has ganado un alma para el Señor y has salvado tu vida. La palabra de Dios siempre tiene que ser practicada. Seamos hacedores de ella. Ánimo, iglesia del Señor. Aún falta mucho por seguir corriendo, pero que el Señor nos agarre preparados, viviendo una santidad en Él, viviendo en su palabra, cada día mejorando nuestros actos, nuestras actitudes, que nuestro carácter sea transformado por Dios y que ese hombre muera en nosotros para que crezca siempre la obra del Señor. Si pongo la obra de Dios en nuestros corazones, si pongo esa palabra de Dios en mí y trato y lucho para hacer que esta palabra sea verdad en mí, seremos mejores cristianos, mejores creyentes y cambiaremos. Muchas personas cambiarían por tu testimonio y por mi testimonio para la gloria de Dios. Para que cada día hayan personas que vengan al camino del Señor y se predique ese evangelio tal como fue recibido. Yo lo recibí de un padre espiritual para la gloria de Dios y sus testimonios influyeron mucho en mi vida y pude haber corregido muchas cosas porque vi buenos testimonios que fueron los que me ayudaron a avanzar. Y dice, y no es para gloria de hombre, hermanos, ni para que sea exaltado el hombre, sino que Dios hizo un cambio, tanto en él como en mí. Y por eso cada día me esfuerzo más en buscar esa palabra y vivir en ella y ponerla en obra, porque si no hay obra, no hay frutos. Cada día seamos mejores. Les animo, iglesia del Señor, les exhorto, le amamos mucho.